Buenos días, hermanos, qué gusto verlos otra vez. Ceci, qué gusto estar otra vez aquí con usted. Y bueno, todos los demás, los niños de 9 años para arriba pueden pasar aquí al salón multiuso. Va a haber una actividad especial para ustedes. En este primer domingo de abril iniciamos una nueva serie de mensajes basados en textos seleccionados del Evangelio de Juan. Es uno de mis evangelios preferidos, por supuesto, de toda la Biblia, pero estoy estudiándolo ahorita con un poquito más de cuidado. Y vamos a deleitarnos en descubrir 7 frases que Jesús dijo acerca de sí mismo, diciendo: yo soy. Y él añade en cada una de esas frases algo diferente. Y ese título, yo soy, no solamente lo conecta con el Antiguo Testamento. Ustedes se acordarán cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y dijeron, usted dijo, ¿qué le voy a decir? ¿Quién es el que me envía? Y dice ahí el Señor, yo soy el que soy. Dígales, yo soy. Y con eso está hablando de un título divino que tiene raíces en el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús es el yo soy. Él es el Dios eterno. Y porque Él es el eterno, Él puede hacer cosas que ningún ser humano puede hacer. Porque Él es yo soy. Yo soy no es cualquiera. No es como que yo diga, yo soy Oscar Arias. Bueno, ¿y qué? Pero cuando Jesús dice, yo soy, está diciendo, yo soy el eterno Dios. Y puedo lograr, y puedo hacer y decir lo que nadie más puede hacer. Los invito a esta mañana a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo para entender, creer y obedecer la palabra en este día. ¿Está bien? Padre, gracias por poder abrir tu palabra una vez más y pedir, Señor, en el nombre de Jesús, en este yo soy, que nos ilumines y nos des, Señor, una nueva visión acerca de Jesús como debemos de tenerla. Gracias por tu fidelidad y tu amor, y nos encomendamos al que escribió estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La muerte, mis amados hermanos, es una cita para todos, nos guste o no. Es un asunto real que algún día vamos a tener que vivir. Usted y yo somos candidatos y más bien estamos haciendo fila. En esa fila que no sabemos cuándo nos va a tocar. Es también la muerte una frontera a la que muchos le temen. Y especialmente, bueno, no sé, los jóvenes esta mañana, pero yo pienso que casi nadie quiere morirse, y menos en la juventud. Y no solo pensando en la forma que vamos a enfrentar esa muerte. El viernes, el jueves, nos enteramos de la muerte, por ejemplo, de nuestro hermano Manuel Chavarría. Anoche Liv y yo estuvimos con él un ratito allá en el velódromo. Una muerte inesperada, 62 años, recién jubilado. Muerte trágica. Y no solo por eso, sino porque algunos la ven como el final de todo. Muerte, se acabó todo. ¿Será así? Sin esperanza de algo más allá. Para otros, por el temor de la condenación eterna, porque no están seguros de su salvación. Y morir sin Cristo es una seguridad de condenación eterna. Para otros, por el temor o el dolor, más bien, que experimentamos cuando un ser querido parte a la presencia de Dios o parte de esta tierra. Dolor. Y esta mañana los invito a explorar este tema desde una de las declaraciones más impactantes que Jesús dijo. Él afirmó directamente en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45, yo soy la resurrección y la vida. El Dios eterno tiene el poder de decir estas palabras que ningún ser humano puede decir. Vamos entonces a Juan, capítulo 11, versículos 1 al 42. Esa es una narración, una narrativa especial para que entendamos en esta mañana quién es el yo soy. Y el gran contexto de esta narración, en una primera escena, está en los versículos 1 al 5,
del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 5, está el gran contexto de este pasaje que tiene que ver, mis hermanos, con la enfermedad y la muerte de uno de los mejores amigos de Jesús y de una familia totalmente cercana a su corazón. Me refiero a un trío de hermanos, María, Marta y Lázaro. En el versículo 1 de Juan, si ustedes tienen ahí en sus Biblias, vamos a leer que dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y el versículo 5 termina en ese contexto diciendo una realidad del amor de Jesús por la familia. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. De una manera muy especial, Él está conectado con esta familia. Y ya sabemos que el Señor ama a todas las personas, nos ama a nosotros profundamente, pero esta familia era especial para Él. Y todo comenzó con la enfermedad de Lázaro y la muerte de él. Pero aquí estamos enfrentándonos a la enfermedad de este hombre. Y estos primeros versículos nos ubican en el contexto geográfico, histórico, físico, emocional y espiritual de estos acontecimientos que están alrededor. Betania era una de las aldeas que estaban muy cerca de Jerusalén, en donde Jesús llegaba después de sus viajes cansados ministeriales, llegaba y ¿saben dónde se quedaba, hermanos? En la casa de esta familia. Ahí él tomaba aire, él se recuperaba y pasaba horas conversando con ellos. Ahí fue cuando en una de esas llegadas vio que Marta estaba tan afanada por limpiar y que Jesús viera todo ordenado y le dice: ay, Marta, dice, estás afanada en tantas cosas, solo una cosa te hace falta, es sentarte aquí, y esta es la mejor parte que María ha escogido. Una buena lección, ¿no? Para nosotros. Hay cosas que son prioridad en la vida. Y Jesús, para Jesús, Betania era un lugar de reposo al lado de este trío de hermanos. El versículo 2 nos especifica que María, la hermana de Lázaro, fue esa que ungió con un perfume carísimo de nardo puro, dice la escritura. O sea que era una familia adinerada, que tenía recursos, que tenía una casa linda, seguro, para recibir a Jesús y a los discípulos también, y que descansaran. Bueno, en esta ocasión su hermano está enfermo. Y dígame usted si no es cierto, hermanos, cuando alguien de la familia enferma, es como si todos nos enfermamos ante la preocupación y el dolor y el temor de qué va a pasar. Bueno, el versículo 3, las hermanas envían un mensajero a Jesús, dice el texto y lo leímos. Envían a decirle, y mire las palabras que usan para referirse a Lázaro. Dice: he aquí, versículo 3, el que amas está enfermo. Bueno, hay una especie de indirecta, ¿verdad? Ahí diciéndole como de presión, de expectativa, de que decir, bueno, si Jesús ama a Lázaro, ¿qué va a hacer? Y a veces, hermanos, en nuestra vida nos pasan cosas como estas, cuando nos pasa algo que no entendemos, y puede ser una enfermedad o estar al borde de la muerte. Dicen, bueno, seguro si el Señor me ama, va a hacer algo de una manera muy rápida, así como. Y lo que dijo Jesús en el versículo 4 fue enigmático, hermanos. Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús, vea lo que dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En ese momento era enigmático porque no sabían lo que va a pasar. Cuando escucharon eso, ¿qué quiere decir Jesús? Es que Jesús se sale de nuestros parámetros, de nuestras formas de pensar. Y el conocimiento soberano de Jesús en ese momento, hermanos, del por qué algunas enfermedades que los seres humanos padecemos
son para la gloria de Dios y para que Él mismo sea glorificado. Eso es un misterio. Aunque todos podemos morir de una enfermedad, hay enfermedades que el Señor sanará para traerle gloria a Él, así como la muerte siempre le va a traer gloria a Él. Porque o vivamos o morimos, somos del Señor. Y el versículo 5 confirma el amor de Jesús por esta familia. No es cualquier familia para Jesús y no es cualquier enfermo. Un amor continuo con especial énfasis para cada uno de ellos, porque a los tres los menciona, pero a Lázaro dice, era el amigo que la amaba. De hombre a hombre, ¿verdad? Tengo un amigo. Y aquí está la primera verdad, hermanos, en esta mañana para nosotros. Que aunque Dios nos ama, la enfermedad y la muerte son realidades que todos enfrentamos. Somos hombres y mujeres, seres humanos, que en esta tierra tenemos que pasar por dolor, a veces por enfermedad y a veces por muerte. Si enfermamos y morimos, no es porque el Señor no nos ama. ¿Se dan cuenta en esto? Él amaba a Lázaro. Pero ¿cómo reaccionamos ante estas dos realidades? Temor, reclamo, busca de ayuda de Dios, de la medicina, de ambas. Y hay gente que busca otras cosas también fuera de Dios. Pero esta familia buscó la ayuda de Jesús en el momento que lo necesitaba. Es un modelo para nosotros también. Solo que en la segunda escena vamos a ver las inesperadas decisiones de Jesús al enterarse de la enfermedad de su amigo. Versículos 6 al 16. Vean lo que dice el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, hace lo que nadie esperaba. Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Absolutamente nada. Por 2 días, sabiendo que su mejor amigo estaba enfermo. Entonces, hermanos, le viene a uno las ideas de bueno, y Jesús, cuando uno piensa, hermanos, que ante una necesidad de uno, el Señor debería, no va a saberle, y cuando uno le reclama, ¡pum!, llegar de una vez y decir, aquí estoy. Inesperadas decisiones de Jesús. Y Jesús, el gran yo soy, hace las cosas como no las esperamos. Uno esperaría que al no más enterarse de la enfermedad de su amigo, dejara todo lo que está haciendo y corriera a visitarlo. Pero no, vean cuáles son las decisiones de Jesús. En el versículo 6 dice, se queda 2 días más en el lugar, no hace nada, no se movió. Versículo 7 al 10, se lleva a sus discípulos, dice, a Judea, y aprovecha ese viaje, esos 2 días, para darles una lección espiritual acerca de las tinieblas y la luz, porque así dice el texto. Luego, después de esto, versículo 7, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y Judea representaba un lugar peligroso para Jesús, un lugar que podía ser de muerte para él. Claro, la hora llega cuando llega, y no cuando los humanos quieren. Y dice el texto, respondiendo, dice, y dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ven que es que Jesús nos hace las cosas tan raras, tan extrañas. Bueno, él está diciendo que piensen en muerte. Y dice el texto, Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Bueno, esto es lo normal, ¿verdad? Pero está hablando de un asunto espiritual. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Más adelante vamos a ver que aún ante lo que Jesús va a hacer, hay gente que tropieza en Jesús. Dijeron los discípulos, Señor, dicho esto, versículo 11, les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro, y empieza a usar un lenguaje que ellos no entendieron, duerme, mas voy para despertarlo. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Déjenlo dormido mejor. Si es que está durmiendo es porque como ellos lo entendieron. Vean lo que dice el versículo 12. Dijeron entonces a sus discípulos, Señor, si duerme, sanará.
Esto es como cuando nosotros decimos, ¿verdad? En nuestro lenguaje humano, enfermo que come no muere. Si está durmiendo es porque esto lo está recuperando, es un asunto, es algo así. Ellos no, y obviamente yo no los culpo, hermanos. Jesús usa un lenguaje que a veces no es tan directo. Entonces dice el versículo 13, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí sí, de una vez, no hay para dónde darle vuelta a esa interpretación. Bueno, los versículos 11 al 16, Jesús de manera enigmática confirma a los discípulos la muerte de Lázaro y su intención de resucitarlo, porque él dijo, y yo voy a despertarlo. O sea, él dijo, está muerto, pero yo lo voy a despertar, lo voy a resucitar. Todo esto era extraño hasta ese momento. Amados hermanos, aquí viene la segunda lección para nuestra vida. Jesús hace las cosas a su manera, pero siempre para nuestro bien. Aunque nos parezca extraña su manera de actuar, Él lo tiene todo amorosamente calculado. Y a veces de veras Jesús nos desconcierta, es que Jesús no actúa como nosotros pensamos que debe actuar. Y me imagino que si uno fuera de ese tiempo, diría, bueno, Jesús ha hecho tantas cosas sorprendentes y seguro va a llegar donde Lázaro, ¿verdad? Si está enfermo, pues tiene que poner las manos sobre él, tiene que orar y decirle estas palabras. No, hermanos, Jesús hace las cosas a su manera. Y ahora viene la parte más larga de este pasaje, versículos 17 al 45, que es la tercera gran escena, donde vamos a ver el encuentro de Jesús, mire, con la muerte de Lázaro, el reclamo de Marta y la visita a la tumba donde él hace la obra más extraordinaria que puede hacer. Primero, los versículos 17 al 19 nos dicen que 4 días de Lázaro ya estaba en el sepulcro y que había muchos discípulos visitando a las hermanas para consolarlas. Es lo que uno espera cuando alguien fallece. Dice el texto ahí, vino pues Jesús y halló, versículo 17, que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta dice, ahí viene el tema de Marta en este momento. Y ¿saben qué interesante? Que ahora es Marta la primera que sale al encuentro de Jesús. ¿Qué pasó con María? La que sí pasaba a los pies de Jesús, está viviendo su propio duelo y su propia forma de vivir las cosas. Pero Marta ahora como que ya entendió que es necesario ir a buscar a Jesús. Y dice el texto, hermanos, ahí en el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Vean qué interesante, Jesús ni siquiera ha puesto un pie en la casa. Ella tuvo que salir a buscar a Jesús, ni siquiera ha llegado a Betania. Bueno, a la casa por lo menos. Y dice el texto, y Marta, dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Y uno como que detecta en esas palabritas una indirecta, ¿verdad? Y cosas que nosotros podemos haber dicho. Señor, es que, y lo decimos como humanos, hermanos, lo decimos en nuestras expresiones malas, ¿verdad? Señor, pero es que si tú hubieras hecho esto, no hubiera pasado. Si estuvieras ahí, ¿qué pasó? No estabas conmigo, no dijiste que estabas conmigo hasta el último día de la tierra, del mundo. Uno siente, ¿verdad? Como un reclamito ahí de Marta. Y en los versículos 20 al 27 se da, hermanos, ahí ese encuentro y una conversación teológica de Marta con Jesús en cuanto a la muerte y la esperanza de la resurrección. Vea qué lindo. Jesús no le dice nada sobre lo que ella dice y viene el versículo 22, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano, y se lo dice claramente, resucitará.
Pero ¿saben qué? Marta necesitaba una ampliación de su teología. Ella sí reconoce en el texto que Jesús un día, dice el texto en el versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Esa teología estaba clara para ella. Pero Jesús entonces en esa conversación le añade algo que ella no esperaba. Y vea lo que dice el texto. Jesús le dijo, versículo 25: yo soy Marta, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese es el desafío teológico ahorita para Marta. Porque le dice: yo sé que tú crees que vamos a resucitar todos al final, pero yo soy la resurrección y la vida. Y le dice, muy lindo esto, hermanos: el que cree en mí ahorita, dice, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí no va a morir eternamente. O sea, la muerte, hermanos, ha sido vencida de todas maneras. Bueno, en los versículos 28 al 37, ahora ya viene el encuentro no con Marta, sino con la que se quedó en la casa, María. Y vea lo que dice el versículo. Hay un reclamo también, está la compasión de Jesús y la crítica de los judíos, como siempre. Hasta en un momento de velorio y de entierro hay gente criticando. Vea lo que dice. Habiendo dicho esto, versículo 28, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y dice, y corrió. Jesús todavía no había entrado en la aldea, dice, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, dice, que estaban ahí consolándola. Cuando ella salió corriendo, dicen: seguro va a ir a llorar al sepulcro. María, versículo 32, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Esto es lo que debemos hacer siempre, hermanos, con el Señor, postrarnos, porque Él tiene las respuestas. Y dice el texto, vea qué curioso el versículo 32, ¿y qué le digo? Eso sí, postrado a sus pies, como que habían ensayado el mismo discurso con Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma cosa, hermanos, tan humana. Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi tía, mi sobrino, mi primo, y más que tú los amas. Jesús entonces no le reclama, no le dice nada, solo que cuando la ve llorando, y aquí hay una de las cosas más lindas, hermanos, acerca de la conducta de Jesús y de su amor compasivo ante el dolor de la gente. Él no le dice: mire, paren de llorar, que yo tengo el poder para hacer lo que quiero. No, Él se conmueve, y eso es lo que dice el texto ahí en el versículo 33. Dice, cuando vio todo el mundo llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió, se le movieron las entrañas. En la humanidad, Jesús, a pesar de que Él va a hacer una obra, llora con la gente. Y dice el texto, hermanos, entonces, ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de toda la Biblia, con 2 palabras, dice: Jesús lloró. Y para mí, hermanos, esto es impactante, porque Jesús lo va a resucitar, hermanos, pero al ver el dolor de la gente se conmueve y Él llora con la gente, se compadece del dolor. Él llora con nosotros. Él sabe lo que es tener tristeza. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Lloró. Versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. ¿Por qué? Porque lo vieron llorar. No, es que, hermanos, Jesús, aunque no llore, nos va a amar siempre. Pero a veces pasa con nosotros las luchas. Y algunos le dijeron: no podía, aquí viene la crítica, ¿verdad? Y algunos dijeron: no podía este que amaba tanto a Lázaro hacer que Lázaro no muriera. La misma queja a veces que tenemos los seres humanos. Pero yo dije, en el primer punto, dije, mis hermanos,
que los seres humanos, nosotros tenemos que enfrentarnos con la realidad de la enfermedad y la muerte. No hay para nada. Hasta Jesús mismo tuvo que morir y experimentar una de las muertes más atroces y peor, hermanos, que estaba muriendo no porque era culpable él, sino muriendo por los culpables, todos nosotros. Bueno, ahí está la respuesta y el encuentro de María. Y por último, en el versículo 38 al 45, ahora sí viene la resurrección de Lázaro, que demuestra el poder de Jesús sobre la muerte. Por cierto, hermanos, hago un paréntesis. Lázaro se enfermó, murió, Jesús lo resucitó, pero tuvo que pasar otra vez por la muerte. O sea, murió 2 veces Lázaro. Tuvo la experiencia de morir 2 veces. Pero Jesús con esta resurrección está demostrando el poder que Él tiene sobre la muerte. Y entonces viene aquí, hermanos, la tercera lección para nosotros. Versículos 17 al 45. Jesús es la única esperanza de resurrección y vida para todas las personas. Si alguien no cree en Él, no hay esperanza de una resurrección para vida eterna. Y para experimentar esta verdad y tener esperanza, tenemos que creer. Eso es lo que Dios le pide al ser humano. Vean lo que dice el versículo. Jesús, profundamente conmovido, versículo 38, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra grande puesta encima, como era la usanza en ese tiempo. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Tiene razón. O sea, el proceso de descomposición de la muerte comienza y es efectiva. Y por eso esta es la realidad, hermanos, la cruda realidad humana. Cuando alguien muere tenemos que enterrarlo. Por estas realidades Jesús dijo, ahora sí, le hace una pregunta: no te he dicho de que si crees, miren la palabra, cómo usa creer. Si crees, verás la gloria de Dios. A nosotros también, hermanos, ante la enfermedad y la muerte, Jesús nos dice lo mismo. Sí, es terrible lo que puede pasar, la muerte y la enfermedad es trágica, pero tienes que creer para ver la gloria de Dios, que Él puede vencer esas cosas. Quitaron la piedra, versículo 41, donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, hizo una oración. Y dice el texto que la hizo, hermanos, no porque el Padre no lo escucha. Esa oración la hizo para testimonio de todos los que estaban ahí. Y vea la oración que linda que hace. Oh Padre, dice, gracias te doy por haberme oído. Ya Él lo había oído antes. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que, otra vez la palabra clave, crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y ahí se operó, hermanos, el milagro de la resurrección. El que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y entonces vienen estas palabras finales con las que quiero terminar. Entonces, muchos de los judíos que habían venido, no dice todos, pero dice muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, ¿qué pasó? Creyeron en Él. Otra vez la palabra creer. Y por eso el último principio esta mañana es, hermanos, Jesús es la única esperanza de resurrección y vida para nosotros también, pero tenemos que creer que Él es lo que dice ser. Y cada uno debe de creer de esto de manera individual, personal. Jesús le dijo a ella: ¿crees esto? Versículo 26. ¿Crees esto? A nosotros nos invita hoy a creer en Él y seguir creyendo que Él sí tiene poder para ayudarnos en las cosas difíciles
y en lo que parece imposible, que es después de la muerte, que hay esperanza y hay vida. Y la respuesta que Jesús espera está en el versículo 27, en las mismas que espera para nosotros. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que has venido a este mundo. Tú eres lo que has dicho ser, y yo lo creo. Por eso, mis amados hermanos, que estamos aquí, no por ser evangélicos, no por ser parte de un ambiente puramente religioso, sino porque creemos en una persona. Tenemos que creer en yo soy la resurrección de la vida. Y quiero terminar esta mañana con 3 cositas para finalizar. En primer lugar, todos los que estamos aquí, hermano, yo no soy profeta, pero lo voy a decir así, es cierto. Estoy seguro que, y esto no se lo deseo a nadie, pero vamos a pasar por circunstancias difíciles en esta vida. A veces es enfermedad, si no nuestra, es de otra persona, pero nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar, hermanos, la partida de un ser querido. Ya yo pasé por eso, mi esposa también. Hermano Manuel Chavarría acaba de pasar por la muerte de un hermano. Y no hay nada más duro que pasar por esa experiencia. Es difícil. Humanamente hablando, hermanos, es difícil. Y peor si se tratara de un hijo o una hija. No puede entender. Pero tenemos que enfrentar con valor esas realidades de enfermedad y muerte. Sí podemos cuidar nuestra salud, aprender a disfrutar la salud y la vida si la tenemos ahorita. Pero a veces pasaremos por momentos de temor, de dolor y de otras experiencias que usted como cristiano o cristiana dice: yo no esperaba que esto me pasara. Podemos superar todos estos sentimientos negativos con la ayuda de nuestro Dios. Jesús es la resurrección y la vida. Y yo voy a repetir esto porque es muy importante. No tengamos reacciones escapistas o espiritualoides. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo evangélico he escuchado a tanta gente decir: no, hermano, no hable de cosas negativas. Yo rechazo eso en el nombre de Jesús. A mí no me va a pasar eso. A mí no, yo soy hijo del Rey. Sí, pero yo soy hijo del yo soy, la resurrección y la vida, y que puede operar en el momento que Él quiera y hacer las cosas como Él quiere. Número 2, Jesús sabe actuar ante nuestras luchas contra el dolor, la enfermedad y la muerte. Y mire, Él sabe lo que hace. Jesús sabe lo que hace, todo lo tiene amorosamente calculado. Y aunque lo haga de la manera que no esperemos, pero el fin de la historia la tiene Jesús en sus manos. Y número 3, que es lo más importante esta mañana también, es creer en Jesús. Es creer que es lo que Él dijo ser. Yo soy la resurrección y la vida. Él es Dios, Él lo dijo y lo demostró, como vimos en esta mañana, con la resurrección de Lázaro, su amigo. Pero también lo demostró con su propia resurrección. Dice la palabra: porque Él vive, nosotros también viviremos. Esta es la única esperanza de vida más allá de la frontera de la muerte. Y hoy, en esta mañana, eso es lo que estamos celebrando: que Jesús resucitó. Y yo puse un cuadro ahí en mi muro que dice: Jesús nació, Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero Jesús resucitó. Y lo último que falta, hermanos, que es lo que estamos esperando: Jesús viene. Y va a venir con poder. No como la primera, vino con poder en la primera venida, pero se limitó muchas cosas. Yo no sé si usted tiene esta esperanza. Si no la tiene, le invito a abrir su corazón y a hacer lo que tantas veces se repite en esta narración. ¿Crees tú esto?
Si usted lo ha creído, hermanos, reafírmelo hoy. Y si no lo ha creído, si hay alguien que no lo ha creído y que no tiene esperanza y no tiene en su vida, tenga esperanza teniendo a Jesús en su vida, creyendo que Él es lo que dijo ser. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Y hoy, Señor, al ver este texto tan lindo, Señor, nos deleita saber que tú eres yo soy Dios todo eterno, poderoso, por lo que tú eres, Señor. Y en esta mañana, que tú eres la resurrección y la vida, puedes operar en nosotros lo que ningún ser humano puede hacer. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús, porque tú vives, nosotros también viviremos. Bendito seas. Gracias, Señor. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos, y bendiciones para los hermanos que nos van a ver esta noche a las 6 de la tarde. Un abrazo y estamos despedidos.